Bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal Enfrentados. El día de hoy vamos a estar comentando la serie estrenada recientemente en Netflix que lleva por título Goedan, Cortos de Terror, que es una serie de origen surcoreano que nos va a contar en no más de 8 capítulos, con una duración máxima de 10 minutos. Distintas historias de terror, mitos urbanos, algunos quizás basados en hechos reales, no lo sé, pero que al final de cuentas tienen esta idea de causarte tensión, causarte cierto horror y terror en no más de 10 minutos. Y en este capítulo te cuento qué tal me pareció esta serie, si creo que vale o no vale la pena de ver. No sin antes recordarte como siempre que te suscribas al canal, actives la campanita así estás enterado cada vez que subo un nuevo video y dejes un like a este capítulo si al final del día te terminó gustando. Dejando de pasar el momento spam, continuemos con esta review. Como se les señalaba, un poco para comentar esta review lo haré, si se quiere, de una manera un tanto diferente a lo tradicional, que es hacer un resumen, luego la parte positiva y la parte que menos me gustó, ya que dado que son capítulos y cortos al final de cuentas de 10 minutos, cualquier cosa que diga prácticamente es un spoiler. Por lo tanto, honrando esto de hacer esta review sin spoiler, trataré de repasar básicamente el concepto más básico de qué trata cada uno de estos capítulos y con esto ya dar una valoración un tanto global o general, si se quiere, de qué me pareció la serie, ¿ok? En sí, como señalo, son 8 capítulos, de los cuales en principio no están interconectados. No obstante, existen ciertos cameos o referencias internas que de una u otra manera te pueden hacer unir los capítulos. Al menos te da esta noción de que pueden estar pasando al menos en el mismo universo, ¿ok? Y en la serie arranca con el primer capítulo, que es básicamente una historia de dos alumnas en un colegio de Corea del Sur, las cuales una al parecer se suicida y comienza de una u otra forma a atormentar a la otra compañera, ¿okay? Luego vamos a tener un segundo capítulo en donde es básicamente un taxista que trabajando en la noche se topa con un pasajero un tanto extraño y que después a lo largo del capítulo comienzan a pasar cosas aterradoras, por decirlo menos. El tercer capítulo es básicamente una chica que se dedica a streamear, a hacer vivos en YouTube, muy similar a lo que hacemos en este canal. Espero que nunca me pase lo mismo que le pasa a ella. Continuando. No obstante, en principio, mientras está realizando este streaming, detrás de ella empiezan a pasar cosas un tanto extrañas que después se van tornando cada vez más terroríficas y más siniestras, ¿ok? El cuarto capítulo no podía faltar algún tipo de muñeco que posee alguna maldición al parecer, o al menos permite la manifestación de algún ente demoníaco. Pasando a luego un quinto capítulo que se titula Zapatos Rojos, que de por sí es uno de los capítulos que me pareció más perturbadores, puesto que el propio título de Zapatos Rojos en realidad te dice bastante poco de qué va. Y no voy a entrar en mayores spoilers, pero también es uno de los capítulos que de una u otra forma se puede linkear al resto. Por lo tanto, es un muy buen capítulo, al menos dentro de los 8 fue de los que más me gustó este quinto capítulo de Zapatos Rojos. Posteriormente hay un capítulo número 6 que se llama, o más bien hace referencia a viajes interdimensionales, si se quiere, a través de un ascensor. Por lo tanto, no es recomendable que niños pequeños vean este video, ese capítulo en particular, dado que muy probablemente se va a poner a jugar con la combinación de teclas que hay en el ascensor y que aparecen en el capítulo. De hecho, no solo niños pequeños, yo si tuviese un ascensor donde vivo probablemente hubiese ido y hubiese apretado en el mismo orden los botones a ver si pasaba algo, o al menos siguiendo las instrucciones que aparecen en el capítulo. Y luego, ya en el penúltimo capítulo de la serie, que es el número 7, que es básicamente una historia respecto al uso de talismanes y cómo un poco estos protegen ciertos
hogares o ciertas familias, y cuando al final de cuentas no se cree en ellos y se destruyen o se tiran, tiene ciertas consecuencias que aquí en este capítulo te las demuestran de una manera bastante gráfica. Y finalmente el capítulo 8, que es una historia respecto o en torno a una chamana con un cierto ritual de carácter satánico, si se quiere, puesto que lo que hace es básicamente sacrificar niños para poder atrapar sus almas, y esto le va a ir generando diferentes consecuencias. Como señalo, o a grandes rasgos, al menos esa es una breve, haciéndolo lo más breve y tratando de omitir todos los spoilers posibles de cada uno de estos 8 capítulos, que como señalaba no duran más de 10 minutos, y que en sí, como podrán haberse dado cuenta, son historias que en principio no tienen ninguna relación. No obstante, sí existe una relación entre ellos, o al menos se pueden, como señalaba, encontrar estos suertes de cameos o referencias internas. Por ejemplo, el capítulo del taxista, que es el número 2, mientras el taxista va conduciendo su vehículo en la noche, a través de la radio, escucha en las noticias los hechos ocurridos en el capítulo 8, ¿okay? Que en principio no lo vas a ver, puesto si la estás viendo en orden, probablemente no detectes esa referencia hasta que ya haya pasado el capítulo 8. Otra referencia, por ejemplo, que las 2 amigas que aparecen en el capítulo 4, esta suerte de muñeca un poco maldita, o que le permite invocarse alguna entidad demoníaca, también aparecen al final del capítulo del ascensor, donde son quienes también toman ese ascensor un poco para probar esta combinación y ver si este viaje interdimensional sirve. Ahí te queda un poco la duda de qué pasó primero, o más que qué pasó primero, si lo que ocurre en el capítulo de ellas es consecuencia de lo que ocurrió o lo que hicieron en el ascensor propiamente tal, o es realmente esta entidad que ya habitaba el colegio. Y otra referencia que encontré haciendo la investigación necesaria para el capítulo de este día, es que, por ejemplo, las chicas del episodio 5, que es esta de los zapatos rojos, también aparecen en el primer capítulo. Esta referencia yo sí la noté, porque de hecho es el mismo salón de clases, por lo tanto yo sí estuve ahí como Steve Rogers, yo entendí esa referencia. Pero en sí, a grandes rasgos, es una serie que se ve rapidísimo, casi que en una hora o poco más de una hora se logra ver. Y aquí un poco, ya para ir cerrando el tema de la valoración de esta serie, me va a costar un poco hacerlo, dado que básicamente haré un promedio, si se quiere. De estos 8 capítulos, realmente los que más me gustaron fue el del taxista, el de la chica que hace streaming y el de zapatos rojos, ¿ok? Mientras que los capítulos que menos me gustaron, por así decirlo, fue el primero. De hecho, casi que por ese primer capítulo no le di una oportunidad de seguir viendo el resto. También el capítulo 8 de la chamana, no lo sentí como un buen capítulo de cierre para esta primera temporada. Probablemente hubiese puesto otro. Y el capítulo del umbral, dado que no lo sentí muy conexo al resto de los capítulos, también no terminó un poco como de engancharme, dado probablemente me gustaron más los otros también por esta relación que iba un poco descubriendo a través de estos cameos o estas referencias cruzadas que existían entre capítulos. Y es por esto que, bueno, en esta ocasión, en lo que es el gatómetro, le daremos 3 gatitos de 5, un poco en promedio, puesto que hay capítulos que me gustaron bastante y otros que no me gustaron tanto, tiene altos y bajos, y dado que son independientes en principio cada uno de ellos, es que básicamente lo tengo que valorar como si fuese un promedio, ¿ok? Pero en sí es una serie que igual recomiendo ver, un poco por quizás perder el tiempo o no saber en qué ocupar una hora de tu vida. Dale una oportunidad a esta serie, que como te digo, se ve muy rápida, o incluso puedes verte un capítulo de 8 minutos, 9 minutos y al día siguiente ver otro. ¿Sí? En principio están desconectados, por lo tanto no se pierde tampoco la esencia o
la magia, el misticismo de cada capítulo por verlos por separado y no encontrar estas referencias. Para nada, cada capítulo se puede ver completamente independiente del resto y funcionan igual unos más que otros de todas maneras. Pero esa es mi opinión, déjame abajo en los comentarios si tú ya la viste y si es así, cuál fue tu capítulo que más te gustó de estos 8 cortos de terror. Como siempre, recordarte que en este costado te dejo enlaces a otros capítulos que quizás te puedan gustar y en el costado de acá te dejo el enlace para que te suscribas al canal con la cara del gato alto. Eso sería todo por hoy, espero que te haya gustado este video, si es así agradezco mucho el me gusta y nosotros nos estaremos viendo en un siguiente capítulo. Adiós.